Hoy vamos a aprender acerca de los 7 rayos de la creación. Vamos a ver qué vocación nos da cada uno de esos rayos, cómo saber nosotros de qué rayo venimos. Vamos a aprender también sobre nuestra esencia, cuál es ese proceso de aprendizaje de evolución e involución de nuestra esencia y cómo liberarnos de la matriz. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, cuando nuestra chispa sale de ese sol absoluto, debe de atravesar por uno de los 7 rayos de la creación. De ahí es donde ya nace nuestra vocación. O sea que dependiendo del rayo que nosotros salgamos, esa es la vocación que tiene nuestra esencia para desempeñar aquí en este planeta. Entonces, hay 7 rayos. El primero es el rayo de la creación. Este rayo lo dirige la luna. Entonces la luna simboliza nuestras aguas, nuestra energía sexual. Por lo tanto, entonces maneja todo lo que es el ADN, ¿cierto? Es lo que fecunda también. Entonces, las esencias que salen desde ese rayo de la creación, su vocación es trabajar en esto, en todo lo que tiene que ver con la fecundación, con la sangre, con el semen. Este es la vocación que da ese rayo. Tenemos el segundo rayo, que ya es el de Mercurio, que es el de la medicina. Pues como su nombre lo dice, es donde sale esa vocación por la medicina. Pero no solamente es la medicina, sino también por la psicología, por todas las ciencias. Entonces, este segundo rayo, que es dirigido por Mercurio, es el que le da entonces a esas esencias esa vocación que les nace, todo lo que tiene que ver con enfermería, con hacer experimentos, en cualquier ciencia. Después tenemos el tercer rayo, que es el rayo de Venus, que es el rayo del amor, del arte. Entonces, aquí vemos las personas que les gusta, por ejemplo, la literatura, el drama, la música. Todo ello viene desde este rayo, que es el de el amor y del arte, ¿cierto? Y también aquí en este rayo también está incluido todo lo que tiene también que ver con el sexo, por lo que Venus es el amor. Tenemos ese cuarto rayo, que es el rayo de la justicia. Ese rayo de la justicia está dirigido por el sol. Entonces, por ser el sol, es donde encontramos también todo el equilibrio. Y vemos que del sol viene nuestra esencia, nuestra conciencia. Entonces, aquí viene la vocación a todo lo que tiene que ver en este ámbito espiritual. Todo el ámbito religioso, los jerarcas, los reyes, vienen de este rayo de la justicia. Tenemos el quinto rayo. El quinto rayo es el rayo de la guerra, de la fuerza, que viene regido por Marte. Y aquí sale la vocación de todas las personas que les gusta lo que es el ejército, la policía, la disidencia, los que defienden los derechos humanos, los líderes sociales. Todo eso está relacionado con este quinto rayo. Tenemos el sexto rayo, que es el de la política y la economía. Entonces, en este rayo pues vemos todas las personas que les gustan las leyes, por ejemplo, ¿cierto? Ser jueces, ser abogados. Entonces vienen desde este rayo, donde encontramos también entonces los contadores, por ser entonces también el rayo de Júpiter, porque lo rige Júpiter. Entonces también aquí nos damos cuenta de que es la máxima ley, es la ley de Dios. Si nos ponemos a mirar, siempre nos hemos visto que los jueces siempre también juran, ponen la mano sobre la Biblia, ¿cierto? Los testigos también levantan la mano, porque es este rayo, que es el rayo de la justicia, ¿cierto? De Júpiter, que es el padre de todos los dioses, y desde ahí emanan entonces las leyes. Y por último tenemos el rayo de la muerte, que es dirigido por Saturno. Entonces, en este rayo encontramos dos cosas muy interesantes. Pues uno, como su nombre lo dice, entonces son las personas que les gusta todo lo que tiene que ver con tanatopraxia, ¿cierto? Con los muertos, con las morgues, pero también aquí encontramos la agricultura.
altura. En este último rayo, entonces también está todo lo que tiene que ver con la semilla. ¿Sí? Vemos que la semilla debe de morir para poder nacer y es del rayo de la muerte. Todo lo que tiene que ver con la minería. Entonces, chicos, dependiendo del rayo donde nosotros hayamos salido, de ese rayo siempre va a ser nuestra vocación. Y viene nuestra esencia a aprender más sobre ese rayo. ¿Cómo saber nosotros entonces de qué rayo somos? Entonces, antes de dormir, ustedes se concentran en su corazón y le piden a su ser que les muestre de qué rayo viene. Usualmente le muestran a uno que en la frente, ¿cierto?, cuántas rayitas tiene. Y de ahí ya ustedes miran, ay, es que yo me vi Francia en el astral y yo tengo 3 rayas. Entonces ya saben, el 3, entonces eso es del rayo de Venus. Ya saben que es todo lo que tiene que ver con la literatura, con el amor, con el arte. Y ustedes lo cuentan o les pueden mostrar un número, pero siempre nuestro ser nos va a responder nuestra respuesta. Entonces, dependiendo de eso, ya ustedes miran y se van a dar cuenta entonces de qué rayo es que proviene. Entonces, listo, sale nuestra esencia de ese sol absoluto, pasa por uno de esos 7 rayos y ese rayo es el que le va a dar la vocación durante toda su existencia mientras esté en la rueda del samsara, ¿cierto? Llega entonces la esencia, sale del absoluto, baja de dimensiones hasta llegar a esta tercera dimensión donde ya va a adquirir un cuerpo físico, porque ya entra entonces aquí a la manifestación, a este plano, a esta tercera dimensión. En este caso llegamos al planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, como esta esencia recién sale, va a pasar por los 4 reinos. Primero llega al reino mineral. En ese reino mineral, entonces, es un mineral, ¿cierto? Sal, arena, un diamante, un cuarzo. Dependiendo del rayo, va a ser diferentes minerales, ¿cierto? Entonces, siendo mineral, le van a dar su primer cerebro, que es el cerebro emocional. Y mire qué bonito, chicos, porque nosotros nos damos cuenta de que todas estas piedras las utilizan para las emociones. Mire que una forma de equilibrar los chakras o también de limpiar una casa a nivel energético es por medio de las piedras, ¿cierto? Entonces las piedras sí sienten, son minerales, ellas son emocionales y lo que hacen es equilibrar todo lo que hay a su alrededor, equilibran nuestras emociones. Vemos que se usan y los ponen en los diferentes centros energéticos, y es porque ellas tienen ese poder. Entonces, ¿qué está aprendiendo la esencia siendo ese mineral? Está aprendiendo justamente eso, o sea, está aprendiendo más acerca de cómo puede servir. Por ejemplo, cuando un mineral, cuando una esencia tiene que ser sal, imagínense todo lo que aprende acerca de la sal, porque mire que cuando uno está hinchado, ¿cierto? A uno pone agua con sal y se deshincha, ¿cierto? Uno dice de que, es que yo estoy como salado. Entonces se hace un bañito con sal y le quita también esas malas energías. También para consumir, vemos que la sal marina es más saludable. Entonces miren que tienen mucho que aprender una esencia sobre nada más lo que es la sal. O sea que lentamente, por eso nosotros vinimos a una escuela. Entonces nuestra esencia, esa parte divinal que nosotros tenemos, primero llegó y fue primero entonces en ese reino mineral y adquirimos esa información que la tenemos latente dentro de nosotros acerca de ese mundo mineral. Pero somos una dualidad y nosotros vinimos a aprender tanto de cosas buenas como de cosas negativas, ¿cierto? O sea que aquí en esta tercera dimensión vemos ese mineral como cualquier piedra, ¿cierto? Pero en otra dimensión, en la cuarta dimensión, ella también tiene una manifestación, que es lo que nos hablaban nuestros abuelos de los gnomos y de los pigmeos, ¿cierto? De que antes los abuelos nos decían de que, es que se nos apareció un duende. Pues cuando se desaparece algo, uno dice, eso seguro que es que hay un duende y nos lo escondió. Realmente son seres que son que es su cuerpo físico de ese mundo mineral.
Y entonces ellos vienen a aprender, ¿cierto? La parte negativa. ¿Qué es esa parte negativa? Que a esa esencia le da pereza ir a la escuela, ir a aprender acerca de todo, acerca de los minerales. Por lo tanto, entonces ahí empieza nuestra esencia, porque estamos hablando de nuestra propia esencia, de su proceso de evolución, y ahí es donde ella adquiere esos primeros defectos de la pereza. Es que qué pereza ir a la escuela, qué pereza ir a aprender. Y también va adquiriendo esa parte entonces de decir mentiras, porque entonces el no mito va y dice de que sí, claro, que ella va para la escuela, pero mentiras que en el camino se desvía. O dice, sí, yo sí fui, pero mentiras que se desvió, porque les parece más divertido venir entonces aquí donde los humanos, esconderles las cosas, espiarnos, asustarnos. Entonces están, mire que ahí se está formando el ego y ya estamos nosotros ahí en ese reino mineral, ¿cierto? Cuando ya hemos pasado por esos diferentes minerales que de acuerdo a nuestro rayo tuvimos que aprender, entonces cuando Anubis, que es el que dirige esa parte de evolución, ya ve de que nuestra esencia ha aprendido lo suficiente, tanto de las cosas buenas como de los defectos de los cuales tenía que adquirir, entonces nos pasan al siguiente reino, que es el reino vegetal, ¿cierto? Entonces en ese reino vegetal también, de acuerdo a nuestro rayo, vamos a aprender diferentes cosas acerca de diferentes plantas. Vemos que las plantas también hacen ese trabajo de tanto servirnos de una forma como nos alimentamos, la forma en que nos nutre, pero vemos que también sirve para las energías, para nuestro cuerpo vital, también para limpiar los espacios. Entonces todo eso lo tiene que aprender nuestra esencia. Entonces eso es, viéndolo en la parte positiva, que aprendemos, ¿cierto? Estando en ese mundo vegetal, en ese reino vegetal. Y la parte negativa. ¿Qué parte negativa? ¿Qué defectos vamos a empezar a crear ahí? Por ejemplo, la envidia, porque resulta que está viendo la plantita que mira a la otra tan bueno como le tocó allá en la sombrita, y ella todo el día aquí le da ese sol, ese calor, entonces despierta la envidia. Una planta que en la casa está viendo que a una de ellas siempre le cantan, que ella es como que la especial porque se la regaló una persona, entonces esa es la primera que le dan agüita, a esa le mantienen sus hojitas bien brillanticas, a esa siempre le están cantando, le están hablando. En cambio la otra se siente ignorada y se siente por allá de que no, pues si sobra agua es la última que le dan, el último poquito que quedó, siempre están donde ellas tan rapidito. Entonces empieza la esencia a generar lo que son los celos, empieza a sentir celos. Entonces mire que de ahí nosotros vamos adquiriendo estos defectos. Aprendemos también nosotros, porque aquí en el reino mineral nos dieron el primer cerebro, que era el emocional, ¿cierto? Cuando ya pasamos al reino vegetal recibimos un segundo cerebro, que es el motor instintivo sexual, o sea que ya tenemos dos cerebros, el emocional y ahora este segundo que les acabé de mencionar. Entonces, como su nombre lo dice, ya es motriz, ya se puede mover. Mire que hay plantitas que uno las toca y ellas mismo se cierran porque ellas ya son motrices, se mueven de acuerdo hacia donde esté el sol. Vemos que hay árboles que realmente sí se pueden mover, entonces ya empiezan a tener y a aprender acerca del movimiento, ¿cierto? También se reproducen a nivel sexual, entonces empiezan a ser diferentes y a adquirir más información. Vemos de que los árboles entre ellos también se comunican, ¿sí? Entonces miren que todos esos defectos y toda esa sabiduría nosotros la tenemos dentro de nosotros, de cuando nosotros estuvimos en ese reino. Entonces ya esa esencia, nuestra esencia, ya tiene la suficiente información acerca de este reino vegetal. Entonces ya lo van a conectar a el tercer reino, que es el reino animal. Ya en este reino animal entonces también tiene cosas muy importantes para aportarnos a nosotros, que es la que nos instruye a ser padres, por ejemplo. Mire que los animales nos dan
una sabiduría, ¿cierto? O sea, unas enseñanzas que uno dice, es que es súper bonito si uno se pone a ver cómo es la naturaleza. Entonces ellos, ahí es donde nosotros aprendimos en realidad cómo dar a luz, cómo amamantar, ¿cierto? Aprendimos cómo criar, cómo trabajar en manada, porque cuando éramos en el estado como planta, estábamos todos separaditos, pero aprendemos a trabajar en grupo, a trabajar en manada, a cuidarnos. Pero también aprendemos y desarrollamos más esa parte instintiva, porque entonces ya aprendemos también a asesinar, ¿cierto? Aprendemos a escondernos, empezamos a tener esa malicia y aprendimos a fornicar en este reino animal. Cuando ya nosotros fuimos diferentes animales, porque realmente nos quedamos muchísimo tiempo, o sea, cada esencia en cada uno de estos reinos se queda un gran tiempo porque es mucho lo que tiene que aprender. Entonces, cuando nosotros ya pasamos por ese proceso de ser diferentes animales, ya tenemos la sabiduría tanto buena y mala que deberíamos de adquirir. Entonces, ahora sí nosotros estamos listos para ser humanos. Ya al llegar nosotros al reino humano, llegamos es a las tribus, a lo más lejano que hay de la civilización. Vemos de que ahí es donde nosotros comprendemos por qué en las tribus, mire que uno si se pone a mirar, ellos están en la jungla, ¿cierto? ¿Cómo aprendieron? O sea, ellos cómo saben qué planta cura un dolor de muelas, cómo te purgas. Mire que toda esa información nosotros ya la tenemos dentro de nosotros. Podemos ver, por ejemplo, los perros. Mire que ellos huelen y ellos ya saben el instinto, la sabiduría, porque cada reino se complementa. Como el animal antes estuvo en el reino vegetal, él ya sabe cuál es la planta que lo va a purgar. Entonces el animal ya conoce las plantas. O sea que cuando nosotros llegamos a ese reino humano, ya como estuvimos en los reinos anteriores, ya conocemos las plantas. Por eso vemos que en las tribus ellos perfectamente saben cómo hacer las cosas, se saben curar, ellos mismos crean cosas y uno dice, ¿quién les enseñó? ¿Cierto? O sea, cuánta sabiduría hay en una tribu si ellos nunca se acercaron a la civilización y simplemente tienen una gran sabiduría, se comunican con los astros, ellos ven ese eclipse, por ejemplo, que hubo en estos días y lo pueden comprender porque traen toda esa sabiduría todavía innata. ¿Cuál es el objetivo de esta evolución? Que lleguemos a la involución, ¿cierto? O sea que nosotros vamos evolucionando en sabiduría, en ir conociendo este mundo, pero el objetivo es que el ser humano empiece a involucionar. En este momento de pronto ustedes no me lo estarán entendiendo, pero en unos minuticos ya vamos a entender mejor por qué es necesario que el ser humano empiece ese proceso de involución. Entonces, tenemos que ya vamos subiendo a este cuarto reino, que es el reino humano, y aquí ya se nos da el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, que es donde nosotros, a diferencia del animal, ya tenemos razonamiento, es donde nosotros, en verdad, nosotros sí planeamos las cosas, ¿cierto? O sea, con la maldad, el animal planea lo que va a hacer, ¿cierto? Él se queda ahí calladito y él espera que el otro animal pase, pero es de una forma instintiva, pero no con la maldad que nosotros lo hacemos, no con la codicia. Es diferente, ¿cierto? Porque ya tenemos ese cerebro intelectual que nos permite diferenciar y poder hacer con toda la sabiduría que nosotros adquirimos. Entonces, iniciando este reino, empezamos estos mismos cuatro reinos de los que hablamos, ya empiezan, pero de forma de involución, ¿cierto? Entonces tenemos acá el reino humano evolutivo y el reino humanoide, que es involutivo. Aquí entre estos dos reinos humanos, entonces hay 108 existencias. O sea que nosotros morimos, nacemos, hasta que lleguemos a terminar este reino humanoide, ¿cierto? Entonces se divide 54 años, existencias como evolutivas y las otras 54 como ya involutivas, y aquí para allá en esos reinos ya se va para las infradimensiones, pero enseguida hablamos un poquito de ellos. Entonces aquí empiezan
empezamos a bajar una escalera de 12 son 9 gradas y cada una de 12 existencias, y ahí nos da las 108. O sea que cada que bajamos de gradas estamos en un nivel más degenerado nosotros. Deme un segundo. Bueno, entonces, ¿esto qué nos permite y por qué? Entonces, claro, al nosotros estar en una tribu, tenemos todavía mucha energía, ¿cierto? Nosotros vamos por leña. Imagínense todo lo que caminamos nosotros para llegar de un lugar a otro, es mucho lo que nosotros tenemos que caminar. Pero ya después morimos, nacemos y en cada existencia nos vamos acercando más, entonces, a la civilización. Entre más nosotros nos acercamos a la civilización, ¿qué va pasando? Que vamos encontrando más el confort. Entonces ya no tenemos que ir por la leña porque ya conocemos la estufa, y es donde uno dice, wow, mira, qué chévere, ¿cierto? Ya no tengo que ir por leña, ya conocemos los medios de transporte, ya no me toca